En aquella mañana nublada de septiembre, el comedor del refugio estaba más ruidoso de lo habitual, pero Isaac no parecía oír nada. Sentado en el rincón de siempre, frente a un vaso de leche tibia y una rebanada de pan duro, sostenía la carpeta de plástico sucia como si en su interior albergara el futuro. Había dormido poco. Por la noche, el ruido de la avenida entraba por las grietas de la ventana agrietada y se mezclaba con los sonidos que solo él escuchaba. Melodías que no provenían de ninguna parte, simplemente surgían, como si fueran el eco de una vida que nunca tuvo. Isaac sabía que no era bienvenido en aquel lugar al que se dirigía. La Academia Nacional de Música Clásica era como otro planeta, formado por gente que hablaba en voz baja, caminaba erguida y portaba apellidos que abrían puertas. Pero aún así, él fue, sin uniforme, sin currículum, sin partitura, solo con el coraje tímido de quien ya ha comprendido, demasiado pronto, que a veces el mundo solo te escucha si gritas con el corazón. El autobús que lo llevó al centro de la ciudad iba repleto. Isaac veía las manos de los demás sujetas a las barras de metal y pensaba en las propias, pequeñas, marcadas por callos que no provenían del piano, sino de empujar sillas en el comedor, cargar cajas en la cocina del refugio, intentar sobrevivir. Cuando bajó frente al edificio de la academia, respiró hondo. La puerta principal era más grande de lo que recordaba de las fotos. Había allí algo impersonal, solemne, frío. Aún así, cruzó el umbral. Nadie lo recibió. Nadie lo guió. Solo un guardia lo miró con extrañeza y le pidió su nombre. Él señaló con el dedo un nombre escrito en una hoja arrugada y entró en silencio. El salón principal parecía una catedral. Mármol, bustos de compositores, vitrales de colores. Los otros aspirantes cuchicheaban entre sí, afinando nerviosos sus partituras. Isaac se sentó en un rincón, con la carpeta apoyada en el regazo. En su interior solo había hojas en blanco. El nombre de Isaac fue llamado sin entusiasmo, como quien anuncia algo fuera del guión. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño. Él se levantó despacio, ajustó el bajo de sus pantalones anchos y caminó hacia el escenario. Sus zapatos viejos crujían al rozar el suelo encerado. Al pasar frente al piano de cola, vaciló un segundo. No era miedo, era reverencia. Aquel era el instrumento más grande y hermoso que había visto de cerca. Se sentó. Los dedos se elevaron en el aire, temblando no por inseguridad, sino por el frío y la memoria. En el atril estaba la partitura de Rachmaninoff, pero él no sabía leerla. Ni lo intentó. Cerró los ojos, respiró hondo y tocó lo que conocía. No notas famosas, sino la voz de un niño invisible traducida en sonido. Al principio, se escuchó una risita ahogada de uno de los jurados. El maestro Bon, famoso por reprobar candidatos por mínimas faltas de tempo, cruzó los brazos con desdén. Pero a medida que Isaac avanzaba, la risa desapareció. La melodía no era regular ni limpia, pero estaba viva. Era como si cada tecla contara una parte de una historia que nadie allí quería oír, pero que no podía ignorar. Dolor, ausencia, espera, fe. Los dedos de Isaac sabían a dónde ir, aún sin partitura. Era un tipo de música que no se enseña, solo se sobrevive para componer. Y allí, ante una audiencia acostumbrada a juicios fríos, un niño tocaba con el alma desnuda. Bon descruzó los brazos. El salón quedó en silencio. Y por un instante, todo lo que importaba era ese sonido. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Isaac no se levantó de inmediato. Permaneció allí, con los ojos aún cerrados, como si necesitara un segundo más para regresar a la realidad. El silencio en la sala era extraño. No era de incomodidad ni de indiferencia. Era ese tipo de silencio que sucede cuando nadie sabe qué decir, porque lo que se ha dicho no cabe en palabras. El maestro Bon se acomodó las gafas con la yema de los dedos, como si quisiera ver mejor lo que acababa de suceder. Uno de los evaluadores más jóvenes carraspeó, intentando romper el clima, pero fue ignorado. Cuando Isaac abrió los ojos, miró directamente al jurado y esperó, sin miedo y sin expectativas. No había venido para impresionar a nadie. Solo quería ser escuchado de verdad, al menos una vez. Fue el propio Bon quien rompió el protocolo. Preguntó, sin rodeos, por qué no había seguido la partitura. Isaac vaciló, y luego respondió con firmeza.
porque esa música es la única que me obedece. Ninguna justificación académica habría tenido el mismo efecto. Un murmullo recorrió la sala. Algunos anotaron algo en sus papeles. Otros bajaron la mirada. Bond, sin embargo, se quedó inmóvil, como quien recibe un puñetazo en el estómago. No dijo nada más. Solo autorizó al siguiente candidato. Isaac bajó del escenario sin aplausos, pero también sin abucheos. Volvió al banco del que había partido. Se sentó y cerró la carpeta vacía. Por dentro sentía un alivio extraño, como si finalmente hubiera dicho todo lo que necesitaba. Y lo más sorprendente, alguien lo había escuchado. Aquella noche, el maestro Bond no pudo dormir. Acostumbrado a evaluar cientos de candidatos al año, midiendo a cada uno con rigor milimétrico, no era común que un rostro lo acompañara hasta su casa. Pero Isaac lo seguía, no como un recuerdo, sino como una incómoda interrogación. Bond pasó horas revisando las anotaciones de la audición, pero lo que Isaac tocó no estaba en ninguna línea. Aquella melodía disonante e imperfecta había agrietado el barniz de la técnica, expuesto viejas fisuras que él mismo fingía no ver. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía evaluador. Se sentía evaluado. Por la vida, por el arte, y por el coraje de un niño que se atrevió a llevar su verdad a un templo que hasta entonces solo aceptaba ecos de voces autorizadas. 2 días después, Bond tomó una decisión que pocos esperaban. Convocó una reunión con el consejo de la academia, algo que rara vez hacía, y, ante directores, profesores y patrocinadores, declaró que la presentación de Isaac era un antes y un después. Dijo que, aunque fuera de los estándares tradicionales, lo que oyó esa mañana era más honesto que muchas interpretaciones premiadas. Silencio. Miradas desconfiadas. Uno de los profesores más antiguos objetó: «¿Vamos a premiar ahora la ignorancia?» Bond no retrocedió. «No es ignorancia, es verdad, y por eso necesitamos escuchar con el corazón». Propuso entonces no solo ofrecerle una beca a Isaac, sino crear un nuevo programa de acceso para jóvenes ajenos al circuito formal. La resistencia fue inmediata, pero Bond estaba dispuesto a enfrentarse al sistema que él mismo había ayudado a consolidar. Encontrar a Isaac no fue fácil. La dirección en el registro de la audición solo llevaba al refugio, y allí le dijeron que el niño se ausentaba por horas siempre que podía. Bond insistió. Tras hablar con uno de los empleados, supo que solía ir a una iglesia abandonada en la zona norte, donde había un piano viejo, o al menos donde solía haberlo. Cuando llegó, vio a Isaac desde lejos. Estaba sentado en un banco de madera, con los ojos cerrados y los dedos moviéndose en el aire, como si el piano aún estuviera allí. Era una imagen tan potente como dolorosa. Bond se acercó despacio, como quien invade un espacio sagrado. Isaac abrió los ojos sin sobresalto. Reconoció al maestro, y no dijo nada, porque sabía que, para ese tipo de conversación, el silencio también era respuesta. Bond fue directo. Dijo que quería recibirlo de nuevo. No solo como alumno, sino como símbolo. Explicó el proyecto piloto. La posibilidad de traer a otros como él. Niños sin partitura pero con algo aún más valioso. Una historia. Isaac escuchó todo en silencio, con el rostro serio para su edad. Cuando el maestro terminó, hizo solo una pregunta. ¿Volverán a reírse de mí? Bond respiró hondo antes de responder. Quizá, pero esta vez no estarás solo. Isaac asintió, y eso fue suficiente. A la semana siguiente, regresó a la academia. Las miradas siguieron siendo desconfiadas, pero había una diferencia. Su presencia ya no era un error por corregir, sino un cambio en marcha. El regreso de Isaac a la academia no fue silencioso. Algunos alumnos lo evitaban. Otros susurraban en los pasillos. Pero también estaban los curiosos, aquellos que no sabían qué pensar, pero sentían que había algo que valía la pena ver de cerca. La primera vez que tocó en la sala principal tras recibir la beca, algunos profesores ni siquiera asistieron. Pero una alumna de último año, hija de un famoso violinista, se le acercó y le pidió tocar con él. Fue una improvisación torpe, llena de ruidos y pequeños errores, pero algo en esa mezcla de mundos lo cautivó. Un pasante grabó el ensayo con su celular y lo subió sin grandes expectativas. En pocos días, el vídeo se hizo viral. El pie de foto decía: «Cuando el corazón toca primero». Y por primera vez en mucho tiempo, el nombre de la academia apareció no por elitismo, sino por
Humanidad. La repercusión pública forzó a la dirección a ceder espacio al proyecto sugerido por Bon. Escuchar con el corazón obtuvo una sala, horarios fijos y, poco a poco, nuevos alumnos. Niños de comunidades, de refugios, con historias difíciles, pero con el brillo en los ojos al ver un piano de cerca. Isaac no se convirtió en estrella, ni quiso hacerlo. Siguió usando los mismos zapatos gastados y los mismos pantalones anchos. Pero ahora sus pasos resonaban dentro de la academia, no como molestia, sino como presencia. Bon, por su parte, empezó a replantear no solo el currículo, sino su propia postura como educador. Renunció a las pruebas rígidas e introdujo talleres de creación libre, círculos de escucha y debates sobre música y experiencia. La academia, antes una fortaleza, comenzaba a ser un puente. Pasaron algunos años. Isaac creció, pero no cambió tanto como esperaban. Rechazó invitaciones lujosas y entrevistas que querían romantizar su historia. Cuando fue convocado a un festival internacional en Viena, el equipo del evento le ofreció vestuario completo, asesoría e incluso un documental. Él agradeció, pero rehusó el smoking, las luces y el glamour. Solo pidió un piano, un micrófono y una luz simple. El día de la presentación ejecutó 3 composiciones propias. Una creada en el refugio, otra en la iglesia abandonada y una última en la sala principal de la academia. Cada nota llevaba fragmentos de su historia, no como lamento, sino como testimonio. El silencio que siguió al final no fue falta de aplausos, sino reverencia. Al volver a Brasil, Isaac rechazó contratos millonarios y ofertas de discográficas. Prefirió fundar un pequeño núcleo musical en barrios periféricos, ofreciendo talleres gratuitos para niños que, como él, jamás habían visto un piano de cerca. No cobraba nada, y no exigía talento, solo presencia y ganas de escuchar, de sí mismos y de los demás. Lo más importante para él no era formar músicos, sino hacer que cada uno encontrara una forma de expresarse. La música no me salvó sola, fue el primer lugar donde pude existir por completo, decía a los niños. Y cuando alguno preguntaba si había sido famoso, él sonreía y respondía, ¿famoso? No, pero me escucharon, y ahora yo los escucho a ustedes. Cuando un documentalista le preguntó si creía haber cambiado la música clásica, tardó en responder. Miró el piano apoyado en un rincón de la sala, donde una niña de 7 años trataba de repetir una melodía con una sonrisa en el rostro, y entonces dijo, no sé si cambié la música clásica, pero sé que ella me cambió a mí. Y hoy lo más importante no es ser escuchado, sino aprender a escuchar a quienes nadie quiere oír. La frase decoró un mural en la entrada de la Academia Nacional de Música Clásica meses después. Fue idea de Bon. Él mismo lo encargó en silencio. La frase se convirtió en lema, punto de partida y punto final, porque la academia ya no era la misma, y muchos que antes despreciaban a Isaac ahora daban clases en los cursos que él ayudó a crear. Isaac nunca dejó de visitar aquella iglesia abandonada, incluso después de la fama. Decía que necesitaba recordar de dónde provenía el sonido, no por nostalgia, sino por verdad. A veces llevaba un viejo teclado, otras veces solo sus dedos y la memoria. Cuando el silencio de la ciudad era demasiado intenso, acudía allí y tocaba. Sin público, sin cámara, sin obligación, simplemente tocaba, porque para él la música nunca fue un espectáculo, sino una forma de existir, y de enseñar a otros a existir también. No con técnica perfecta, sino con escucha. Una escucha que empieza en el pecho, atraviesa el dolor, y si hay suerte, se convierte en sonido. Y si hay aún más suerte, en voz para quienes nunca fueron llamados a hablar. Poco a poco, el proyecto iniciado por Bon e impulsado por Isaac comenzó a expandirse a otras instituciones. Conservatorios que antes cerraban sus puertas a quienes no presentaban currículum empezaron a abrir convocatorias específicas para jóvenes autodidactas. La prensa intentó capturar el fenómeno con términos como revolución inclusiva o nueva era de la música clásica, pero Isaac rechazaba las etiquetas. Para él no había revolución, sino corrección, una corrección tardía. Continuó visitando escuelas públicas, ONG y refugios, siempre con su modo tranquilo y directo. Nunca hablaba demasiado. Dejad que la música diga lo que deba, solía decir.
Y cuando un niño afirmaba que no sabía tocar, él solo respondía, entonces empieza con el silencio. Ahí aprendí yo. El maestro Bon, ya próximo a la jubilación, se convirtió en aliado permanente de la causa. Comenzó a dar conferencias sobre escucha activa, el error como parte del proceso creativo y el valor de la expresión por encima de la forma. Muchos exalumnos, antes obsesionados con medallas y concursos, regresaron a la academia transformados. Uno de ellos, que un día se rió de Isaac en el pasillo, se convirtió en profesor de composición libre y se encargó de reconocer públicamente su error. La academia, antes símbolo de rigidez, pasó a ser citada en congresos internacionales como referente en diversidad pedagógica. Y aunque la prensa atribuyó ese giro al proyecto Escuchar con el corazón, todos sabían que la chispa inicial provenía de un niño con una carpeta vacía y dedos llenos de historia. Isaac nunca aceptó que lo llamaran genio. Decía que esa palabra crea distancia. Prefería que lo vieran como un cuerpo sobreviviente que halló en el sonido la forma de seguir adelante. Siendo aún joven, recibió invitaciones para componer bandas sonoras de películas y obras de teatro, pero rechazaba cualquier proyecto que no dialogara con sus convicciones. Su único criterio era simple: ¿esta música hará sentir a alguien menos solo? Si la respuesta era sí, aceptaba. De lo contrario, la dejaba pasar. Un día, un equipo de una universidad extranjera quiso estudiar su técnica. Él respondió que no tenía técnica, solo escucha. Insistieron. Él no cedió. Creía que lo suyo no debía encerrarse en fórmulas, porque la música no está hecha para explicarse, sino para sentirse. Cierta vez, durante una presentación en un colegio periférico, una niña de 9 años, siempre callada, se le acercó al final, tiró de su camisa y preguntó, ¿crees que yo también puedo tener música dentro de mí? Isaac se arrodilló. La miró fijamente a los ojos y dijo, ya la tienes. Solo necesitas confiar en lo que escuchas. Esa escena se convirtió en parte de un vídeo que recorrió el mundo. Pero él jamás la mencionó en público. No hacía falta. Era en ese pequeño e íntimo instante donde residía la esencia de todo en lo que creía. Porque, en el fondo, Isaac nunca quiso ser el centro, sino un puente. Y lo logró.